quiero dar las gracias a otra gran mujer, a la doctora Alma Ríos, que siempre de todo corazón me invita a participar en este tipo de eventos, por haberme invitado como moderador. Les doy las gracias bien, desde República Dominicana, también aquí muchos saludos. Les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y sean muy bienvenidos a la primera conferencia del ciclo. Es un ciclo inaugural de conferencias del Centro Internacional de Nuevas Tecnologías, Metaverso e Inteligencia Artificial aplicadas a la enseñanza del derecho y la justicia de lo digital. Es un honor contar con la presencia de todos ustedes, con su participación en este evento que resulta tan importante para nuestra comunidad académica. Me permito recordarles que este centro ha sido creado dentro del marco de un proyecto PAPIME, el programa PAPIME PE 309424, llamado Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho, plataforma EJA de Enlace Jurídico Académico. Y aquí tenemos como misión transformar la enseñanza del derecho a través de la integración de tecnologías emergentes y ya no tan emergentes, y buscamos fomentar un aprendizaje proactivo, un aprendizaje inclusivo, un aprendizaje accesible, donde promovemos la innovación educativa, pero también con excelencia académica en el ámbito jurídico. ¿A qué aspiramos? A ser un referente global. Es nuestro sueño, nuestro ideal. Es un referente global en la aplicación de estas tecnologías, contribuyendo a lo que todos los que hemos estudiado esta bendita profesión soñamos, contribuyendo a un sistema de justicia que con esta inclusión digital sea más eficiente y más equitativo. Nuestros objetivos incluyen desde desarrollar metodologías de enseñanza basadas en tecnologías como el metaverso y la inteligencia artificial, promover la investigación interdisciplinaria, garantizar la inclusión y la accesibilidad de nuestras herramientas para así establecer posibles alianzas estratégicas. Y nos enfocamos en una capacitación continua también de docentes y de profesionistas, así como en esta difusión y sobre todo, como seres humanos, una sensibilización sobre los beneficios de las nuevas tecnologías en la educación jurídica y la justicia digital. Es decir, romper ese paradigma. Rápidamente y brevemente me permito también, pues quisiera dar algunos agradecimientos para podamos iniciar. Agradecemos a todas las autoridades que hacen esto posible, al doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido, director general de Asuntos de Personal Académico, la de GAPA, de la UNAM, a la maestra Brenda Morales Chambert, directora de apoyo a la docencia, a la licenciada Ana Laura Pasos Hernández, jefa del Departamento del Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación del PAPIME. Por supuesto, a nuestra querida, la excelentísima doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, a nuestra secretaria general de la Facultad de Derecho de la UNAM, nuestra querida maestra Sara Miss Palma León, y bueno, en este orden de ideas, pues también envío saludos a la doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Es ella el motor de este PAPIME, la verdad. Es la responsable del proyecto PAPIME, este que les comento, el PE 309424, pero realmente su empuje y dinamismo es el que nos tiene a todos aquí el día de hoy. Y así, bueno, pues también a nuestro querido exdirector y corresponsable y querido amigo, el doctor Ruperto Patiño Manfer, y al resto de mis compañeros participantes, la maestra Saudizaret Bobadilla Castillo, el maestro Alejo Martínez Verderel, el maestro Benito Hernández Jiménez. Bueno, dicho esto, a nombre de todos los que integramos este maravilloso proyecto, queremos agradecer
a todos los asistentes que se han enlazado vía Zoom y vía Facebook Live. Particularmente el día de hoy tenemos un extraordinario ponente, el licenciado Orlando Pérez Gárate, a quien profundamente y de todo corazón le damos las gracias por su valiosa aportación. A todos, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias por su colaboración y apoyo. Bien, ahora para continuar, voy a dar una semblanza del ponente, una semblanza breve, porque si no, pues nos llevaría todo el tiempo de la conferencia. Nuestro querido amigo, el licenciado Orlando Pérez Gárate, nuestro valioso ponente del día de hoy, es abogado experto en materia de arbitraje internacional, en materia de inversión, experto en disputas comerciales conforme a tratados internacionales, con amplia experiencia en el sector gubernamental y resultados favorables para México en la defensa de los intereses del Estado. Partner en TMI Abogados, firma especializada en Derecho, Tecnología, Comercio Internacional y Propiedad Intelectual. Fue responsable de coordinar la defensa de México en más de 17 arbitrajes internacionales en materia de inversión. Participó como abogado principal en diversos procedimientos de solución de diferencias entre estados al amparo de tratados internacionales como la OMC y el TMEC. Fue abogado y jefe de mesa en negociaciones del TMEC, nada más. La modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAT, la Alianza del Pacífico y en los Tratados de Libre Comercio de México con Centroamérica, Panamá, Perú y América Latina. Responsable de la Agenda de Comercio e Inversión con América del Norte y jefe de oficinas de la Regla de Comercio Internacional. Es profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Cátedra Régimen Jurídico de Comercio Exterior y TEMEC desde 2009. Sin duda, su experiencia y conocimientos en esta área resultan invaluables y estamos sumamente agradecidos y emocionados de constar con su presencia hoy. Hoy el licenciado Pérez Gárate abordará el tema la inteligencia artificial, su interacción con el reconocimiento y protección de los derechos de la propiedad intelectual. La importancia de este tema pues radica en su relevancia actual y futura, dado que la inteligencia artificial está transformando todos los aspectos de la vida y el derecho obviamente no es una excepción. Es crucial para nosotros comprender cómo estas tecnologías afectan y protegen los derechos de la propiedad intelectual. Bueno, sin más preámbulos, cedo y agradezco de nuevo la presencia del licenciado Orlando Pérez Gárate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gerardo Hierro. Espero que me escuchen bien. Primero que nada, muy agradecido con mi querida maestra, la doctora Alma de los Ríos, que además fue mi maestra de sistemas jurídicos contemporáneos, a quien aprecio y admiro desde hace muchos años, y también a muchos profesores que han sido mis mentores y mis profesores en la Facultad de Derecho, incluyendo, veo aquí al doctor Ruperto Patiño Manfer, que lo conozco también muy bien, y a varios colegas de la propia facultad, como la maestra Sara Arellano, a la Fox. O sea, conozco a muchos, y estoy muy honrado y muy contento de poder estar con ustedes esta tarde. La verdad, no hagan tanto a veces a los currículums que ponemos. Sí es cierto que la vida nos va llevando por muchos caminos y uno de repente tiene, pues ciertas responsabilidades que son importantes, pero soy yo creo que una persona más de todos los que estamos aquí, pues una persona dedicada y con mucho gusto por la ciencia jurídica y de alguna manera por la oportunidad que la facultad a muchos de nosotros nos brindó de abrir un panorama y explorar este mundo legal que se puede abrir en muchas materias. El camino me fue llevando al lugar donde estoy el día de hoy, que es sigo siendo profesor de la Facultad de Derecho
dos cátedras, pero he ido mezclando mi práctica un poco también con la práctica profesional en un despacho que se dedica mucho a los temas de tecnología, derecho e innovaciones. Y curiosamente, mi ingreso a esto fue porque empecé a ver temas en mi época de funcionario gubernamental, temas relacionados con derechos de propiedad intelectual. Y lo que pretendo el día de hoy es, y un poco platicando con la doctora, pensando en esta conferencia inicial de de este ciclo de conferencias, es brindarles un panorama general de esta interacción que hay hoy en día de nuevas tecnologías, de tecnologías emergentes como es la inteligencia artificial generativa y su interacción con ciertas áreas de derecho. No podemos abordar todas las áreas de derecho y por eso escogimos que a lo mejor los derechos de propiedad intelectual y esta relación con la inteligencia artificial generativa podría ser un buen tema para iniciar estas conferencias. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa, que no es nueva, que todos sabemos que no es nueva, pero puede tener una repercusión en muchas otras áreas del comercio y del derecho. Por ejemplo, en derecho, en cualquier litigio, inclusive derecho mercantil, derecho constitucional, herramientas de inteligencia artificial pueden facilitar inclusive la revisión de precedentes, puede haber esquemas que te permitan ser mucho más ágiles o que te den ciertos criterios que hoy en día, los que estudiamos hace algunos años, pues lo que estábamos acostumbrados es ir a la biblioteca y hacer una búsqueda lenta pero exhaustiva y revisar doctrina y revisar precedentes. Hoy en día estas tecnologías nos hacen mucho más elegibles de ser mucho más activos o más competitivos y también presentan retos, ¿no? Y retos en muchas áreas. Entonces, yo me quiero enfocar en los temas de propiedad intelectual y la interacción el, con la inteligencia artificial generativa. Si me permiten, les voy a mostrar mi pantalla que traigo una presentación para esta sesión. Permítanme nada más. A ver si ya la tengo por aquí. Estoy abriendo y compartir. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está. Me parece que espero que se vea la presentación. Si no se ve, bueno, Se ve muy sí, bien, ¿verdad? Sí, se se ve. ve muy bien, Ok. maestro. Bueno, el primer tema que yo quisiera que abordáramos es, pues, entender un poco cómo opera la famosa o digamos, no tan nueva inteligencia artificial y sobre todo enfocándonos en la inteligencia artificial generativa. Estas son unas imágenes, evidentemente, en video de lo que son las redes neuronales y lo que trata esta tecnología es asemejarse de cierta forma a lo que la inteligencia humana podría producir tomando en cuenta determinados estímulos para dar una respuesta. La inteligencia artificial está creada a base de modelos de lenguaje largos, así se les llama en inglés, los Large Language Models, que de alguna manera lo que hacen es recibir y procesar una cantidad de información impresionante, ¿no? Procesarla a través de algún software dedicado a procesar todo este tipo de información que se asemeja y darte un resultado con base en una pregunta que tú le vas a hacer. A estas preguntas que tú les haces normalmente se les llaman prompts. Entonces, toda la información que procesan en el mundo de la ingeniería, de las inteligencias artificiales, se les conoce como tokens, es decir, son insumos que tienen formas de segmentos y lo que hace la inteligencia artificial generativa, de cierta manera, no es que tenga una conciencia propia, ¿no? No tiene lo que en inglés se le llama algo así como self-confidence, no tiene una posibilidad de raciocinio como tenemos todos los seres humanos, sino más bien tiene la posibilidad de
decirte con base en altas probabilidades o completarte una oración, por así decirlo, ¿no? Aquí les puse un ejemplo que dice el Financial Times es. Entonces, si yo digo esta frase, el Financial Times es, yo creo que todos aquí sabremos decir, bueno, pues es un periódico o es un medio de comunicación. O sea, hay varias respuestas y la más probable es la que a lo mejor con base en un sistema de inteligencia artificial generativa es la que te va a arrojar. ¿Por qué? Porque los tokens son segmentos de texto que pueden consistir en caracteres individuales, en palabras completas, ahora en oraciones, que dependiendo el caso, el contexto y la forma en que está organizado el texto, pues te puede dar un resultado. Estoy hablando a lo mejor aquí de un sistema de inteligencia artificial pensado en texto, pero la inteligencia artificial es más amplia, es decir, te puede generar imágenes, te puede generar diseños de videos, te puede generar tablas, gráficas, te puede generar lo que tú le pidas dependiendo de la información que hayas puesto o almacenado en el sistema donde se está procesando toda esta información. Una vez que se procesa un input, este modelo de lenguaje pues predice el texto o el token que debe de ir seguido uno del otro. Entonces, nosotros siempre decimos cuando tenemos estas pláticas, la inteligencia artificial no va a llegar al nivel del raciocinio que tenemos los seres humanos. No, los seres humanos somos complejos, tenemos una forma a lo mejor de procesar ideas y pensamientos que pueden ser complejos, pero tenemos un raciocinio que lo hace único del ser humano y lo que hace la inteligencia artificial es un autocompletado recargado con esteroides. Es el rellenar una idea y darte la probabilidad del resultado tomando en cuenta lo que tú le preguntas. El hecho de escoger un token más adecuado no quiere decir siempre que un resultado siempre sea correcto. ¿Por qué? Porque cuando tú llenas esta información en un software, pues toda la información que existe en el mundo, en la materia que sea, ¿no? Si hacemos una inteligencia artificial en materia de medicina, ¿no? Y de pura cardiología y metemos todos los artículos y los libros que se han escrito en materia de cardiología y los avances avanzados, a lo mejor dependiendo la jurisdicción, dependiendo la información que se utilice, va a tener ciertos sesgos. A lo mejor sesgos de materia, sesgos raciales o sesgos de rangos de edad o sesgos, dependiendo la información que se alimente, son de alguna manera los sesgos que puede haber y a lo mejor un resultado puede ser incorrecto, sin embargo, a lo mejor es el resultado más probable con base en la información que tú estás alimentando este sistema. Y así es como más o menos se construye, digamos, una red o un sistema de inteligencia artificial generativa. Cuando surge el ChatGPT hace un par de años como una aplicación que pues lo que te daba como resultado era a lo mejor darte una respuesta muy bien estructurada y tratando de entender la pregunta o la solicitud que tú le hacías, pues a lo mejor la gente se empezó a preocupar y dijo, bueno, vamos a entrar a una nueva generación de tecnología y lo cierto es que sí, pero este tipo de tecnologías pues ya la teníamos presente desde hace mucho tiempo, desde los celulares que todos utilizamos, que tenemos el autocompletado en el texto hasta los servicios que nos ayudan a buscar en un mapa, ¿no? Como el famoso Waze o el Google Maps, que te dicen cómo llegar de tu casa a tu trabajo y tratar de esquivar las rutas donde hay más tráfico dependiendo la hora, pues todo lo hace basado en la información que administre en ese momento. Pero tampoco tiene un raciocinio esos sistemas para decirte, oye, si te vas por esto, seguramente te puede pasar. Te da ciertas alertas, pero no te va a asegurar sí puede haber un accidente inmediato porque no tienes información en ese momento o si se equivocó de una ruta y te mandó por una ruta que a lo mejor es completamente insegura y cada vez se va mejorando este sistema, pero a lo que voy es que todo esto se alimenta de la información que está en las redes y te da un resultado con base en una pregunta que tú haces. Y estos sistemas ya tienen tiempo. Cada vez se han ido evolucionando y cada vez nos van dando esto que llamamos hoy inteligencia artificial generativa, que es donde entra un poco la interacción con los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual, pues siempre nos llegan a preguntar, oye,
se genera una obra o se utiliza una obra o un dibujo que fue de mi autoría o un producto que tiene una marca que está registrada y yo soy el titular, o una patente, si lo puedo utilizar, si puedo utilizar un sistema de ingeniería de inteligencia artificial para crear algo completamente novedoso. ¿Hasta dónde llegan los derechos de propiedad intelectual en México, en el mundo, y qué puedo proteger y qué es lo que no se puede proteger o no es protegible bajo este ámbito del derecho, ¿no? No hay que olvidar que los derechos de propiedad intelectual, pues lo que reconocen es, le dan un incentivo a los inventores, a los autores, a los intérpretes, a los ejecutantes por sus obras durante un periodo de tiempo determinado para que puedan gozar, disfrutarlas, beneficiarse de las invenciones que hicieron, pero después de un determinado tiempo tienen que pasar esas obras o esas invenciones o esas marcas al dominio público. Esa es un poco la lógica que tiene en todas las jurisdicciones del mundo. Y es un derecho que también va en evolución. Aquí les pongo, por ejemplo, uno de los casos o de los primeros casos que fueron parteaguas en el derecho anglosajón en materia de derechos de autor, que es este famoso caso de una empresa litográfica que se llama Burroughs Hills en contra de un fotógrafo que se llamaba Sarony. Estábamos hablando de 1884, donde este fotógrafo, la fotografía antes no se consideraba a primera vista como una obra que pudiera ser protegible por derechos de autor. ¿Por qué? Porque pues, se decía, no hay una gran elaboración por parte del ser humano en agarrar una cámara y darle un botón y que salga una fotografía, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros casos donde esta empresa litográfica publicó esta foto, que es una foto de Oscar Wilde, el famoso escritor, y el fotógrafo pues inició un procedimiento, una demanda ante las cortes en Estados Unidos, y ahí es cuando entra por primera vez también la corte a determinar hasta dónde llega y hasta dónde no puede llegar la protección a los derechos de autor, tomando en cuenta que hay una evolución a lo mejor en la tecnología, ¿no? Estamos hablando de una época donde a lo mejor los retratos eran obras pintadas en óleo, ¿no? Y se reconocen como obras, pero una fotografía, pues no tenía una característica que hubiera un gran esfuerzo del ser humano y había una disputa de que, pues, era una, no, no calificaba como obra. Al final del día, lo que hace la Suprema Corte en esta decisión, que es famosa y que abre un panorama de mayor protección a los autores, a los intérpretes en Estados Unidos, es de alguna manera llegar a la conclusión que aun cuando una herramienta tecnológica como una cámara puede tomar una foto con un solo botón, la forma en que está captada la imagen, la forma en que está la pose de la persona, los colores, el enfoque, la forma en que tiene las manos, la forma en que tienen las piernas, es parte de la expresión del artista y es parte de lo que debe de proteger eh, o que protege la Constitución de Estados Unidos y la legislación americana. Y eso lo traigo a la mesa porque pues es algo que si lo ponemos como ejemplo hoy en día, pues también nos vamos a dar cuenta que las herramientas de inteligencia artificial pueden servir para inspirar, mejorar una obra o hacer una obra utilizando este tipo de herramientas, pero claramente hay limitantes de qué se puede proteger y qué no se puede proteger. Y además estamos en un área, entrando en un área del derecho que no solo es fascinante, sino también poco explorada y hay más preguntas que respuestas legales concretas, ¿no? Yo creo que cada país va a ir desarrollando su propia práctica porque en materia de derechos de propiedad intelectual, a diferencia de otras materias, pues estamos hablando de un derecho, lo que aplica es el derecho local, ¿no? Hay criterios internacionales en tratados comerciales, como desde la OMC hasta tratados de libre comercio, pero también todos los tratados internacionales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, la OMPI, pero toda la protección de los derechos, patentes, marcas, derechos de autor son territoriales. Entonces, cada país tiene que determinar estos niveles ya de precisión de qué se protege, qué no se protege, con base
lo que esté pasando también, tomando en cuenta lo que pasa en otros países y un poco cuál es el sentido o lo que busca proteger los derechos de autor o otros derechos de propiedad intelectual. Aquí les pongo el artículo 28 constitucional, que a ninguno de mis profesores de la facultad yo pretendo entrar aquí en este debate, pero es el fundamento legal que permite considerar los derechos de propiedad intelectual como parte de un monopolio que otorga un privilegio por un determinado tiempo que se concede a autores a través de la Ley Federal del Derecho de Autor o artistas a través de la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, perdónenme, autores y artistas, Ley Federal de Derechos de Autor, inventores, la Ley de la Propiedad Industrial, por producción de sus obras o para el uso exclusivo de sus inventos que se otorga a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, ¿no? Ese es el fundamento legal que tenemos a nivel constitucional y en México pues tenemos estas dos leyes, ¿no? ¿Qué casos han sido más numerosos de aquí? Me estoy recorriendo un poco a la situación actual, a partir de la generación del ChatGPT y a partir de la exploración de muchas otras herramientas que existen hoy en día. Por ejemplo, Midjourney es una que te permite tú a un sistema de una base de datos de muchas imágenes pedirle una imagen específica con el que quieres, al que le pides de manera digital. Se empezaron a dar casos principalmente en países como Estados Unidos, la Unión Europea, China, y poco a poco este tipo de solicitudes se han ido bajando a nivel también de países como México o como países de América Latina, donde las autoridades que reconocen estos derechos están recibiendo solicitudes de obras que se hicieron con herramientas de inteligencia artificial o están recibiendo a lo mejor procedimientos de infracción señalando que ciertas herramientas de inteligencia artificial fueron eh, alimentadas o entrenadas con material que pudiera estar protegido por derechos de autor. ¿Ok? Entonces ahí se abren un espectro enorme y no, yo no quisiera especular durante esta conferencia. Entonces lo que decidí es utilizar un poco los casos pues que han llegado a las autoridades y cómo las autoridades han tenido que resolver qué se protege y qué no se protege. Este es uno de los casos que se llama Teatro de la Ópera Espacial, donde un autor utilizó o una persona utilizó este sistema que se llama Midjourney y me voy a adelantar tantito, ahorita regreso al texto de qué tan original es una obra o es esta obra, para que ustedes más o menos vean la diferencia. Esa es la imagen que Midjourney le dio a la persona que puso, quiero una imagen de un salón, del espacio, que dé ciertos ángulos de luz y que tenga estas características, y ese es el resultado que te arrojó el software. Y a esa foto utilizó ciertas herramientas para mejorarla, para darle un diseño distinto, para ponerle detalles más espaciales en el techo, como ustedes pueden observar, o darle mayor definición a las figuras. Y fue la obra que buscó proteger ante la Oficina de Copyrights de Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que busca en todas las autoridades en materia de derechos de autor? Pues protegen lo que son obras creadas por el humano. O sea, el derecho de autor está pensado para que se proteja a un artista de la obra que hace y que es expresión propia de su actividad creativa, ¿no? O sea, se le llama como la impronta del artista, ¿no? Refleja cierta personalidad del artista y lo ve reflejado y lo fija en un soporte hoy digital, antes en soporte material, pero de alguna manera se representa, ¿no? Una obra, como una fotografía, una pintura, una canción, un poema, un libro, una escultura. Entonces, lo que hizo este señor Jason Allen es utilizó Midjourney y trató de buscar esta protección, ¿no? Y lo que se pregunta aquí la autoridad es qué tanto originalidad hay de los trabajos o del trabajo de este autor. Y aquí el señor, lo que expone el señor Allen es que presentó una serie de argumentos en apoyo a que esta obra debería de ser protegida y sostuvo que Midjourney le permitió hacer
reivindicar la autoría de la imagen. ¿Por qué? Porque le hizo aportaciones específicas, ¿no? Tuvo una contribución creativa, introdujo una serie de indicaciones, ajustó la escena, utilizó los prompts para mover, cambiar partes de la fotografía, hizo la descripción general, pero al final del día, en un principio, la autoridad autoral de Estados Unidos dijo, derechos de autor están hechos para proteger a los humanos. El hecho que tú tengas cierta imaginación y le pidas a un sistema de inteligencia artificial que te dé un resultado como tal, no significa que la obra haya sido hecha por esa persona. ¿Por qué? Porque si le vuelves a preguntar, a lo mejor te va a dar una obra distinta y entonces no está reflejado en un soporte específico la manera que el autor quería describir esta obra. Esta propia criterio fue cambiando conforme fue pasando el tiempo, porque ahí la autoridad autoral dijo, pero hay ciertos elementos, o sea, esta fotografía como tal no puede ser protegida por derechos de autor porque te lo da directamente el software. Pero estos elementos que tú pusiste utilizando otro software o con tu propia creatividad pueden ser protegibles. Entonces, aquí se abre un panorama donde hay ciertos elementos de una obra que pueden ser protegibles y ciertos elementos que no son protegibles. Y ese es un poco la forma en que Estados Unidos ha estado tratando este tipo de solicitudes que cada vez son más complejas para tratar de mantener este sistema de la protección de los derechos de autor relacionados con la creatividad humana, permitir de alguna manera el uso de sistemas de inteligencia artificial en la creación de obras, pero no dar una protección directa a los resultados que te da la inteligencia artificial generativa sin que haya una contribución real y directa del hombre. Este es otro caso que es un cómic. Es un cómic basado en una famosa actriz de Estados Unidos que ahorita la olvidé, pero creo que se llama Zaira. Entonces el cómic se llama Zaira of the Dawn, también hecho por Midjourney, y se presentó igual ante las autoridades de derechos de autor de Estados Unidos, y lo que hizo aquí la autoridad fue que en un principio negó los derechos de autor hecho por inteligencia artificial, pero también volvió a aclarar lo siguiente. Dijo, hay ciertos elementos que puedo proteger. Por ejemplo, los textos que están digamos, en este cómic, son textos que fueron creados directamente por el solicitante, que en este caso era una señora que se llama Kashtanova, y digamos, el texto, el guión un poco de la historia de tu cómic, es una obra que puede estar protegida por derechos de autor. Revisó esta primera negativa que tuvo y la autoridad volvió a sacar una nueva solicitud, porque en Estados Unidos se puede hacer eso, ¿no? Poder solicitar la cancelación de un registro anterior y volver a pedir un nuevo registro y sustituirlo con ciertas adecuaciones. Y lo que dijo aquí la autoridad es, hay ciertos elementos que puedo proteger. Una, la forma en que las imágenes están ordenadas. ¿Por qué? Porque esta forma de imágenes solo tú misma, tú pediste las imágenes, pero la forma de ordenar la historia y la forma de contar la historia es algo que protege los derechos de autor, pero las imágenes como tal creadas por Midjourney no son protegibles. El utilizar la imagen de una actriz y a lo mejor hacerle ciertos cambios o basarte, inspirarte en eso, no es protegible. Lo protegible es la forma en que tú colocaste las imágenes y la forma en que el texto o lo que dice el texto. Entonces, lo que hizo la autoridad es canceló el registro anterior y lo sustituyó por uno nuevo, en donde dijo la autora aportó parte del texto y la selección y coordinación de las fotografías. Sin embargo, no es registrable las obras generadas por inteligencia artificial, es decir, las fotos como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, pues hay ciertas partes que se registran y partes que no. Em, ¿Qué ha venido haciendo Estados Unidos? Y de alguna manera ha permeado en otras jurisdicciones como Europa, como China, que tienen una mayor práctica. Y aquí vamos a ver una diferencia en lo que hacen diferentes países. La oficina empezó a hacer
procesos de consulta con todos los usuarios de los derechos de propiedad intelectual y sobre todo de derechos de autor, sacó guías, está emitiendo documentos para tratar de aclarar ciertos aspectos y guiar a los usuarios de cómo deben de solicitar si una obra puede ser protegible o no. El primer reporte que sacó se llama de réplicas digitales, que esto quiere decir que utilizan tu imagen, hacen una réplica y a lo mejor las réplicas pueden tener una connotación negativa porque puedes generar los famosos deepfakes, ¿no? O sea, esos videos que si de repente ustedes tienen su celular y están viendo cualquier red social y aparece un Tom Cruise que no es Tom Cruise, pero que está brincando de un lado a otro, pero realmente es la cara de él, pero es el cuerpo de otra persona haciendo, no sé, alguna actividad, o diciendo algún mensaje, pero claramente no es él, ¿no? O estas imágenes que de repente vimos del Papa, vestido de una manera muy moderna, con una chamarra blanca muy, afelpada. Todas estas son réplicas digitales que aquí atentan o tienen una relación muy directa con el derecho de la propia imagen y derechos inherentes a la intimidad de las personas. Entonces, esta discusión también está en todas partes del mundo. En México, pues tenemos derechos consagrados a la propia imagen y a derechos a la intimidad de las personas, pero no hay una regulación o reglamentación todavía clara en todas estas materias, ¿no? Pero todos estos aspectos los ha estado viendo esta oficina. Y sacó estos lineamientos para el registro de obras que un poco lo que señalan y lo que aclaran es los ejemplos que yo les mencionaba. Solo se pueden proteger derechos de autor, el material que fue creado por humanos, y si la obra combina material humano y de inteligencia artificial, solo va a proteger los elementos creados por humanos. Si quieren, aquí me detengo por si hubiera alguna observación y si no, pues continúo. Ha habido más casos que se han presentado y ha sido, pues diga, de alguna manera ha sido igual el criterio de la autoridad. Déjenme adelantarme porque ya en las últimas ocasiones ya es que estamos viendo libros creados utilizando ChatGPT y presentados ante la autoridad de registro de derechos de autor para ver si pueden ser protegibles o no. Y sucede lo mismo. O sea, qué elementos de un libro, tú puedes inspirarte a lo mejor en algo, pero qué elementos, tú tienes que hacer el disclosure de qué elementos son del humano y de la creatividad humana, y no solo el pedirle al algoritmo, por así decirlo, que te produzca un texto de una historia determinada, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que mientras estos sistemas van mejorando cada vez más, lo que hemos visto desde un principio es que también tienden a alucinar, ¿no? La inteligencia artificial generativa alucina. Ustedes les pueden pedir algo y le piden, quiero saber el caso tal para resolver este asunto y te inventa precedentes que no existen, como fue uno de los casos muy llamados en Estados Unidos de que presentaron ante cortes americanas casos que no existían, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiende a dar este autocompletado y utilizar cierta información que está disponible en el Internet si no tienes un cuidado de la información con la que se alimentan este tipo de sistemas. Y ahí es donde también vamos a empezar a entrar a otros temas, otros aspectos de derechos de propiedad intelectual que existen, que están reconocidos en la ley, fuera del tema de derechos de autor, son el tema de las invenciones. El tema de las invenciones en México está protegido por la Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial, que pues la versión más vigente es una que se publicó en 2020, y ahí pues se reconoce que, por ejemplo, en el mundo de las patentes, que ahorita está tan sonado por nuestras autoridades y por la presidenta, en el caso de México, las patentes son invenciones que tienen, que se otorgan esta protección a inventores cuando hay algo que es completamente nuevo, que tiene una aplicación industrial y de alguna forma te va a resolver un problema, ¿no? Y fue algo que es completamente novedoso. Hay un elemento ahí de novedoso, actividad inventiva y aplicación industrial. Y ahí las autoridades han tenido un criterio pues muy distinto que en materia de derechos de autor, porque lo que han dicho es que aquí lo que importa en el mundo de las patentes es si la patente cumple con estas tres características: actividad inventiva, novedad y aplicación industrial. Y no importa si la invención fue creada con ayuda o no,
siempre y cuando la elegibilidad para que una invención sea patentable es que la naturaleza de la invención reclamada caiga en lo que prevé estos requisitos de ley y si la materia también es patentable. Entonces, en la medida que las legislaciones no modifiquen, pues los criterios van a seguir siendo esos. Las leyes actuales no reconocen si una invención nueva, si hacer un medicamento nuevo se hizo con base a lo mejor en un análisis hecho por inteligencia artificial de que con determinadas fórmulas químicas puedes lograr esta medicina que es mucho más efectiva que otras, ¿no? Por así decirlo, por poner un ejemplo hipotético. Esto no implica, siempre y cuando la patente se va a otorgar, siempre y cuando sea inventiva, que tenga una actividad industrial, que sea parte de esta novedad. Déjenme avanzar un poquito en esto. Ya también hemos visto casos de invenciones que lo que hacen es utilizar inteligencia artificial para inventar. O sea, es decir, este es un ejemplo de, y esto es real, ¿eh? Este es un invento que hizo un señor que se llama Stephen Thaler, que creó esta máquina, que es un inventor de invenciones. Es decir, busca patentar una invención hecha por inteligencia artificial que lo que te hace es darte otros inventos. Y se lo ha presentado en varias oficinas, ha sido un caso muy sonado en varias jurisdicciones porque no en todos ha obtenido la protección. ¿Por qué? Porque esta máquina te sirve para, pues de alguna manera, inventar, ¿no? Inventar cosas, pero pues solo un país como Sudáfrica otorgó una patente a esta máquina. Perdone, una disculpa. Ya. Este, si me permiten prender la luz, porque si no me voy a quedar un poquito a oscuras. En un segundo. Esta es la forma de cómo opera esta máquina. Pero aquí ya quisiera yo meterme en qué han hecho otros países, qué han hecho otras regiones. Miren, la Comunidad Europea sacó una ley, que es una ley que ya entra en vigor y que se está implementando, que es el Acta de Inteligencia Artificial, que abarca todas las ramas. No se enfoca exclusivamente en temas de derechos de propiedad intelectual, de hecho, contiene muy poca guía sobre esta materia en particular, pero sí regula de una manera muy amplia los riesgos que hay de la inteligencia artificial, desde riesgo crítico, riesgo medio y riesgo razonable. Prohíbe ciertos aspectos, como es la lectura de caras y personas en la calle, con excepción de cuando están en procedimientos de investigación de algún delito o están en busca de algún pues, inculpado, ¿no? Pero está prohibido ese tipo de prácticas y trae muchas otras cosas esa misma ley. Y las autoridades en materia autoral y en materia de propiedad intelectual pues han tenido criterios similares a los de Estados Unidos, aunque pues la legislación es completamente distinta. Donde vemos que hay un sistema a lo mejor distinto, mucho más, digamos, favorable a proteger invenciones o obras hechas por inteligencia artificial, ha sido en países como China. Por ejemplo, el tribunal chino avaló los derechos de autor para obras creadas con inteligencia artificial y no tuvo esta división de qué parte es hecha por un humano y qué parte es hecha por una máquina, y le dio gran preponderancia sobre todo a la forma en que un usuario o una persona que utiliza estas herramientas puede generar un contenido que solo a través de la forma en que describe la solicitud, el famoso prompt, pues está generando algo que pudiera ser protegible. Y este es un fallo que hubo en un tribunal de Beijing, donde estableció que el contenido generado por inteligencia artificial, pues podía ser protegible por derechos de autor. Y esto es, pues, contrario un poco a la postura que hay con Estados Unidos. Y como ustedes saben, hay una lucha eterna de estas tecnologías entre, digamos, Estados Unidos, Europa por un lado y China por otro. Digo, ahí yo creo que una de las siguientes guerras comerciales está muy enfocada en los temas de tecnología, en los temas de inteligencia artificial y en el desarrollo de tecnologías emergentes. Y aquí un tribunal de China, pues lo que dictaminó es que esta imagen, ustedes pueden
ver y ustedes creerían que es una imagen de una persona real, pero realmente es creada por inteligencia artificial. Y hubo una disputa de si esta obra, esta foto, podría ser protegible o no era protegible. Y aquí, pues, un poco el argumento para lograr la protección era la forma en que tenía una persona o una empresa de definir claramente cómo hacer un prompt para obtener el resultado esperado. Y este es el prompt, esta es la solicitud que le haces al sistema. Entonces tú le dices, quiero una foto ultra realista, extremadamente con alta calidad, en qué lugar, que esté altamente definida, simétrica, cara atractiva, cara simétrica angular, piel perfecta, poros en la piel, de ojos de ensueño, de color marrón, piernas largas, muslos. Les das las características técnicas y específicas de lo que quieres ver en la imagen y también le dices lo que no quieres ver. No quiero anatomía, malas manos, texto, errores, porque después las fotos te salían con con 6 dedos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema que te da un resultado con base en la información que tiene almacenada, ¿no? Entonces tú le vas diciendo aquí qué es lo que no quieres y qué es lo que quieres y te da ese resultado. Y eso fue lo que se otorgó, pues, esa protección, ¿no? Reino Unido, ¿qué tiene? Pues también tiene una ley en materia de derechos de autor, de dibujos, de modelos, de patentes, y también está enfocada la autoría a las personas, a los humanos, y se entiende pues por autor en relación a una obra, cualquier persona que crea esta obra y se tiene que discernir qué parte es hecha por inteligencia artificial y qué parte no. Me voy un poco al contexto de la OMPI y ahí lo que ustedes pueden observar es que la OMPI también ha empezado a tener trabajos en esta materia para tratar de dilucidar la interacción que hay entre la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Siempre apostando por un mayor impulso a la innovación, pero también comprender los riesgos que hay. ¿Por qué? Porque muchos, inclusive todos los que estamos aquí, que hemos escrito artículos o libros, pues no quisiéramos que nuestras obras estén subidas en un sistema y que de repente pues te den un resultado y que no te hubieran preguntado de si tú quieres que tu obra esté, que forme parte de alimentar estos sistemas de inteligencia artificial. Casos en México, pues ya también empezaron a darse casos en México, de obras que han buscado cierta protección ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el INDAUTOR, o pues principalmente en el mundo de obras eso y en el mundo del INPI, seguramente también ya ha habido ciertas invenciones que se han hecho utilizando, pues parte del proceso se ha utilizado a lo mejor este tipo de herramientas, ¿no? Pero digo, un par de cosas que hemos visto ya en los últimos 2 años es presentadores por ejemplo, de Telefórmula, que te dan las noticias, que se llama Nat y es la primera presentadora de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo que es de los primeros casos? Porque se presentó una reserva de, 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 mm, de personaje ficticio por parte de la empresa para que no haya nadie más que después la replique, ¿no? Y lo presentaron ante las autoridades del Instituto Nacional del Derecho de Autor, ¿no? Entonces tú tienes que demostrar que esta presentadora, pues, fue creada con ciertas características para que pueda pasar por ese filtro. También ha habido otros temas de donde se ha tratado de buscar otro tipo de obras, como estos marketplaces que son dentro del mundo del metaverso y un mercado virtual donde se venden criptomonedas y los famosos NFTs como parte de las obras, ¿no? Y aquí la autoridad a veces ha sido también, a lo mejor más pragmática y dicho, pues yo me tengo que apagar a la Ley Federal del Derecho de Autor y si tu obra es protegible y está hecha por un hombre y está fijada en un soporte material o en un soporte digital, pues hace el análisis, pero cuando es directamente un prompt sin nada que tenga un valor artístico o la impronta del autor, entiendo que no se están registrando estas obras, ¿no? Obras musicales también hemos visto casos, donde también el autor declaró que no había escrito la canción como tal, sino que dio instrucciones, una herramienta para presentar una creación. Y también, si haces esta solicitud, pues la autoridad puede hacer valer de que si hay una parte no humana, pues no es protegible, ¿no?
Pues México se ha estado moviendo más en el sentido un poco de lo que vemos en jurisdicciones como Estados Unidos y tratar de entender qué viene del ser humano y qué viene del autor como tal y qué parte es elaborada por la inteligencia artificial. Me parece que es un criterio que puede ir evolucionando conforme más sofisticados sean las obras que se presenten. Estas, pues como ustedes pueden ver, es una imagen hecha también tú le pides al sistema que te cree una imagen, como parece como un dibujo hablado, pero en realidad son este tipo de imágenes y aquí, por ejemplo, se negó la protección, ¿no? ¿Qué ahora que vemos en el mundo de los derechos de propiedad intelectual? Y con esto, pues, casi casi agotaría el tiempo que tengo para esta presentación. Y yo creo que vemos dos niveles en el mundo completo de derechos de propiedad intelectual. Una, hay infracciones en materia de comercio y hay infracciones en materia de derechos de autor. Las infracciones en materia de comercio es cuando pues, hay una cierta especulación de obras o hay infracciones a obras que están protegidas. Y aquí vamos a ver las infracciones de dos puntos. Uno, cuando las obras se utilizan como insumos para almacenar sistemas de inteligencia artificial, y pensemos en todos los libros que se han publicado en la materia, inclusive en la materia jurídica, que están protegidos como obras, y en México son reconocidas como obras, que se pusieran en un sistema de inteligencia artificial para que te saque el mejor manual de derecho administrativo, tomando en cuenta todos los libros de los mejores maestros de la facultad. A lo mejor hay una infracción, ¿por qué? Porque se está utilizando como insumo obras que no dieron su permiso para ser utilizadas. O también la infracción puede ser por el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado se asemeja y es una copia de una obra que no tuvo su autorización. Y también podemos ver infracciones en materia de el uso de obras en estos datasets, en estas bases de datos. ¿Por qué? Porque no hubo una autorización expresa para utilizarlos. Entonces, puede haber tanto por utilizar obras como insumos, como el resultado de lo que te da el algoritmo de inteligencia artificial, y se pueden abrir casos de infracciones en materia de comercio o en materia de derechos de autor cuando de alguna manera afecta moralmente al autor o mutila una obra, ¿no? Casos ha habido, sí, ha habido muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, y ya hemos estado viendo casos de empresas contra OpenAI diciendo que alimentaron de todo lo que está en el Internet, y uno de los primeros casos fue el New York Times en contra de Microsoft y OpenAI, donde se presentaron demandas multimillonarias por el uso de toda la información que estaba disponible en el Internet para alimentar su sistema. También empresas que respaldan a publicistas o a autores demandaron a OpenAI por utilizar libros o que fueron parcialmente utilizados, pero estas disputas pues siguen todavía su causa en Estados Unidos y pues sigue un poco el debate, unas inclusive parcialmente han sido desestimadas y yo creo que continuaremos viendo un poco el debate. En el mundo de la música también vemos una gran preocupación por el uso de inteligencia artificial, sobre todo por parte, pues yo creo que de las principales casas disqueras a nivel internacional, los que les llaman los majors. ¿Por qué? Porque pues lo que ellos están buscando es que pues ni siquiera el estilo de los autores o de los intérpretes pueda ser utilizado para crear canciones y buscan pues compensaciones millonarias por casos muy icónicos que ha habido desde actores o intérpretes como cantantes de hip hop como Drake, o otro tipo de plataformas que se llaman Suno y Udio. Ustedes pueden buscarlos en internet y les hacen una canción, les ponen tres palabras y hasta les dan la letra. Y puedes poner, antes se podía poner el estilo, hoy en día entiendo que estas plataformas ya no te permiten poner el estilo de un determinado artista, ¿no? Es decir, escuchábamos al principio de esta conferencia, uno de los guapangos y una artista mexicana muy reconocida que es, directora de orquesta, pero que si quisieras hacer algo con el estilo de, pues ahí hay una violación directa a sus derechos de autor, ¿no? Ay, perdón.
Estos también siguen siendo casos de artistas que atacan nuevamente a las plataformas, a los sistemas de inteligencia artificial como Stability y Midjourney por una demanda a derechos de autor. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, esta es la obra original y alguien más utilizó mi obra y la medio mutiló y terminó en esto, ¿no? Entonces, vamos a ver muchos de estos casos por deepfakes. Getty Images, que tiene una gran base de datos de fotografías, también ha iniciado acciones en contra de empresas que generan inteligencia artificial, sobre todo contra Stability AI. ¿Por qué? Porque dicen, inclusive mis fotos son deformadas, o nunca pidieron mis derechos para utilizarlo, ¿no? Los editores de música han contraatacado también por muchas demandas en materia de derechos de autor. Entonces, lo que estamos viendo en el mundo es la lucha de los autores, intérpretes, de casas disqueras, de estudios, también estudios de contenidos audiovisuales, que ahí en algunos temas hay cierta digamos, se busca una mayor apertura a la invención y a la tecnología y en otros temas pues se busca pues continuar protegiendo las producciones de estas grandes empresas, pero pues vamos a seguir viendo pues disputas en la materia, ¿no? Tanto Microsoft, OpenAI y Google han enfrentado demandas por lo que le llaman data mining. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero data mining es básicamente la alimentación de toda esta información y extraer datos digamos, de las fuentes que son públicas y minar datos también se le llama. Y lo que se busca, y lo que muchos han sugerido, es que a lo mejor debe de haber excepciones para esta extracción o minación de datos, sobre todo cuando se trata de temas de índole académico o de investigación. Y solo así se debería de permitir que se puedan extraer datos de libros, de fuentes bibliográficas, de obras, pero solo para efectos académicos y no para efectos comerciales como crear obras. Entonces, esa discusión sigue un poco abierta en realidad. Este es, por ejemplo, un video creado con inteligencia artificial. No les pongo el sonido porque no sé si se escucha aquí, pero esto se puede diseñar con esta página y con solo ciertos prompts. Entonces, lo que estamos viendo es cada vez mayor realismo y la posibilidad de que las personas no sepan qué es real y qué es hecho con inteligencia artificial. Y aquí es el derecho donde tiene pues un gran punto que atender, ¿no? Otro asunto también muy reciente, este famoso cantante de música urbana, Bad Bunny, que ataca también la creación de canciones virales, cuando también los nuevos compositores y los nuevos intérpretes están utilizando este tipo de herramientas para facilitar la creación de música, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir viendo es cada vez una línea muy, muy nítida, muy indeleble de hasta dónde puedes utilizar estas herramientas para crear tu propia música y hasta dónde puedes demandar porque alguien alimentó ese algoritmo con música que fue previamente hecha y que está de alguna manera protegida por el derecho de autor. Casos también que tienen que ver con utilizar, por ejemplo, partes de la voz de una persona, hacer lo que declame un extracto de Hamlet con música de hip hop sin autorización, ¿no? Entonces vamos a ver cada vez mezclas más difíciles de determinar si hay una violación o no, y sobre todo en el mundo digital, que va mucho más rápido que los procedimientos legales en cualquier país pues es a veces difícil eliminar este tipo de contenidos que están subidos en YouTube, incluyendo cuando los autores solicitan a las plataformas que retiren los contenidos. Aquí después entra una línea de qué parte es derecho al acceso a la información o libertad de expresión y qué parte es utilizar la imagen de una persona o violentar una obra, ¿no? Aquí el tema es que es la voz de una persona, pero no es una canción de una persona, es el estilo de una persona, pero declamando una obra que está en el dominio público, Hamlet, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde llega y hasta dónde no llega los derechos de propiedad intelectual o la protección? Esta es una canción, no sé si se escuche.
Si no se escucha, me dicen. No, Bueno, No se escucha. perdónenme. Es una canción hecha por yo sí lo escuchaba, pero pues es porque es mi propia presentación. A lo mejor puedo hacer esto. No. I'm just a soul trapped in this circuitry. No sé si escucharon un pedacito, pero sí. Sí se Sí, sí, escucha. se bueno, escuchó, maestro. bueno, Sí, sí, utilizando sí. un estilo, es la primera canción que hace esta plataforma, y donde empezó a provocar controversia, porque se hizo viral, de la calidad que tenía y de lo que podía hacer con la industria discográfica, ¿no? Entonces, todo esto poco a poco esperemos que aclarando, ¿no? Entonces, aquí, para regresar un poco a la imagen que tuvimos de la fotografía de Oscar Wilde, yo creo que lo más importante en el mundo de derechos de autor, no tanto en todos los derechos de propiedad intelectual, que son invenciones, marcas, patentes, diseños industriales, pero sobre todo en las obras, aquí lo importante que el derecho nos da es que este, aquí no es un tema de una concepción de lo que te da el sistema de inteligencia artificial generativa, sino lo importante es la famosa impronta del autor, es decir, no hay una concepción original de la mente creativa en un proceso de generación de material de inteligencia artificial. Lo que me comentaba al principio, no hay esa self-confidence, no hay un raciocinio de este sistema y eso es lo que hace muy difícil que se puedan proteger este tipo de obras y que tampoco se debe permitir el uso de esas obras, salvo que hubiera una autorización o una licencia para el uso de esas obras. Y aquí se tiene que reducir a un procedimiento caso a caso, donde las oficinas deben de tratar de registrar aquellas obras que tienen esta impronta del autor. Y con eso, pues yo concluiría, pues mi participación. A lo mejor me excedí un poquito más. Sé que teníamos una hora maestra, pero pues estoy atento a sus comentarios. Bueno, pues muchísimas gracias al licenciado, colega y sobre todo amigo Orlando Pérez. Gracias de todo corazón por su ponencia. Nos ha sido muy ilustrativa, pues digamos que abierto los ojos en este tema. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, un comentario. En el chat se ha puesto el link para solicitar la constancia. Gracias a todos los que han participado. Quiero dar las gracias también rapidísimo a algunos colegas, pero sobre todo amigos muy queridos que nos han hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. La maestra Sara Arellano, el maestro Miguel Ángel Ruiz, el maestro Alejo Martínez, la doctora Elsie Núñez, el maestro José Luis Lara, José Jesús Nava, la doctora Lourdes Marlec, Gina Prado desde Nuevo León, Amparo Apolinar, Joaquín Ordóñez, la maestra Julieta Bendaño, María Feliz, la maestra Tricio Villa, Mariel Martín desde Argentina, Susana Uvilla, Reina Isabel, Julio Ceja, Lourdes Santamarina, Filiberto Pacheco, el doctor Filiberto Pacheco, Oscar Palacio desde Argentina, muchísimas gracias, José Iván Díaz de República Dominicana, Kirby Reuche de Perú y por ahí había otro Cristian de Arequipa, de la hermosa ciudad blanca de Perú. Bueno, ahora por favor, tenemos 3 preguntas para nuestro ponente. Si alguien quiere en el chat incluir alguna de sus preguntas. Pues parece que no hay preguntas. Yo, las Sí, mías que me bueno, dejó a mí me dejó más como dudas existenciales con la inteligencia artificial, más bien nos tomaría otra hora, sí. pero bueno,
Dicen por Eh, aquí algo de se entiende que las a ver, se infracciones, entiende que las infracciones se imponen al momento en que se procede a judicializarlo, pero ¿cómo se puede evitar el daño que generan los autores? pues sí, efectivamente es un punto muy relevante. Evidentemente la infracción surge en el momento en que material protegido por el derecho de autor es utilizado sin autorización del autor, tomando en cuenta como si se utilizara como elemento para alimentar la inteligencia artificial, o se da al momento que te da un resultado que claramente es pues una copia o tiene una semejanza mucho con una obra hecha por un autor, ¿no? Ya vemos un cuadro de un artista mexicano que es, a lo mejor no es tan reconocido, pero tiene su protección desde el momento que hizo su cuadro y de repente ve otro cuadro hecho posteriormente con inteligencia artificial que se asemeja. Es ahí cuando se da esta infracción. El tema es que para que se inicie este procedimiento de infracción se tiene que pues hacer valer que hay una infracción a la ley federal de la ley federal del derecho de autor y que tiene implicaciones pues con el comercio y ahí entra en el caso de México entra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Me parece que más bien las infracciones están en la ley de la propiedad industrial, las que están en materia de comercio y desafortunadamente la autoridad lo que hace en ese momento es a lo mejor puede dar una medida cautelar, pero los daños se van a ver resarcidos tiempo después. Hoy en día la nueva ley ya prevé un incidente para pedir que haya un resarcimiento del daño pues mucho más oportuno. Esto no lo tenía la ley previa al 2020, y yo creo que es una mejora muy importante que hubo en 2020, pero sí es cierto, hoy en día en el mundo digital, el que una canción em, o el que un contenido se dé a conocer en medios digitales puede afectar definitivamente a una obra en materia de segundos y el daño ya es muy difícil después de resarcir. Yo creo que ese es uno de los retos que tiene todavía el derecho de propiedad intelectual. Ok. Y está, a ver, aquí veo otras preguntas, perdón, se me movió. Ay, sobre Háganme los también, a ver. prompts. Sí, ¿cómo la autoridad tiene la certeza? Ay, quiero ver esta. ¿Cómo la autoridad tiene la certeza? No la alcancé a ver. ¿Los prompts se pueden proteger por derechos de autor? En Eso da- China, lo que hemos visto es que sí. O sea, lo que hemos estado observando a nivel internacional es que países como China están no protegiendo al prompt, pero sí a la obra que es generado por ese prompt. Y en otras jurisdicciones como Estados Unidos y como México, y ahí tendremos que hacer una revisión mucho más puntual en América Latina, que veo que hay muchos colegas de Argentina y de todo el continente del sur de América este, ver un poco qué criterios están teniendo sus autoridades. ¿Por qué? Porque el prompt como tal, a pesar de que está hecho por un humano, no es la expresión artística de una obra. Entonces, lo que busca el derecho de autor es proteger la obra y esta famosa impronta del autor. Entonces, está este criterio que el derecho de autor se hizo para las obras creadas por los hombres. Eso no significa que no se pueda utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para inspirar o para a lo mejor mejorar una parte de una obra, pero lo que se debería de hacer de una manera ortodoxa es decirle al solicitante, declárame qué es tuyo y qué es hecho por inteligencia artificial. Y por aquí preguntaban si había que cómo se puede asegurar una autoridad de que te están diciendo si esto es cierto o no. Pues yo creo que aquí también depende mucho de la calidad moral de los autores, y de la examinación o en el examen que hacen las autoridades para saber o para tratar de distinguir. Y cada vez yo creo que va a haber más herramientas que te van a permitir discernir qué es parte humana y qué parte no. Y cada vez va a ser más difícil darnos cuenta, ¿eh? O sea, al rato vamos a ver comerciales o películas a lo mejor hechas en gran parte con inteligencia artificial. Y hoy en día ya vemos por lo menos escenarios que están hechas con este tipo de sistemas. ¿Existe alguna regulación en materia ambiental sobre el uso de... Agua de las inteligencias artificiales, considerando la cantidad de agua que ha consumido ChatGPT hasta la fecha.
Ese es un tema muy relevante y yo apenas lo estoy estudiando y voy a ser muy franco. Hay una conexión muy fuerte entre esta generación de inteligencia artificial y derecho sustentable, porque a medida que los algoritmos trabajan y trabajan y trabajan, contaminan más. Entonces, está habiendo una corriente muy fuerte de asegurar también que los sistemas de inteligencia artificial, estos servidores que están todo el día pensando, lo hagan de una manera sustentable. ¿Para qué? Para que no consuman recursos naturales. Es una discusión muy novedosa, es una preocupación muy constante en contra de países como China, que dicen seguramente no tienen ningún, digamos, ningún límite y con objeto de ganar la carrera de la creación de inteligencia artificial generativa, no lo están haciendo de una manera sustentable. De acuerdo. Muchísimas gracias, mi Doctor, tenemos estimado. una participación, doctor, si me permite, de un participante que quiere hacer una pregunta, abriendo micrófono. A Ah, ver, pues yo encantado. adelante, por Y favor. perdón, voy a revisar todas las preguntas y trataré de responderlas. Claro, buenas tardes, profesor. Actualmente estoy desarrollando una investigación sobre inteligencia artificial y derechos de autor. Ujú. Y me llama mucho la atención el tema sobre la coautoría de la Ajá. IA atendiendo distintos parámetros, sobre todo el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos de Autor, Ujú. que dice que el autor es la persona física quien crea la obra literaria y artística. Sí, Sin embargo, ahí, dependiendo del prompt, no se podría también hablar de la coautoría y el desarrollo de esta misma creación en proporción, dependiendo de la proporción de la intervención de entre el autor de su propia metacognición y, y sumando el prompt y esta participación de la IA. De hecho, le envié un correo a su correo personal ok, y pues a ver si muchas podía gracias. atender. Claro que Claro que sí, sí, lo atiendo claro que y lo sí. respondo. Y yo lo que te diría, yo me inclino más a que un autor, inclusive un coautor, siempre será una persona que tiene raciocinio, o sea, Claro, y eso es un poco lo la legislación prevé. Y pueden ser muchos coautores, pero tienen que ser, pues, el humano, el hombre como tal, porque si no perderíamos, pues, esa parte. Y eso, repito, no significa que no se puedan utilizar estas herramientas en la creación de obras, pero la obra como tal debe de tener esta impronta del autor y cuando se solicita un registro o se solicita una protección ante el indautor, se tiene que dar ese disclosure de qué fue hecho, de esa coautoría, qué hiciste tú y qué hizo a lo mejor el algoritmo o el famoso prompt. Y a lo mejor la autoridad te dice, lo tuyo lo protejo y lo otro no. Claro, profesor, muchas gracias. Es muy interesante escucharlo. Gracias. Sí, bueno, gracias. ahora como decía Jacobo Zabludovsky, permítanme anuncios. Por favor. La próxima conferencia será el 7 de marzo, por favor, para que lo registren, la próxima conferencia. Y ahora que el licenciado Orlando Pérez nos hablaba de estilos, bueno, pues este evento está desarrollado al estilo de la doctora Alma Ríos, pero gracias a su inteligencia natural y Claro. ayudados por la inteligencia artificial, espero que no me vaya a demandar por copiar su estilo. Bueno, y les suplico que proyecten la constancia, les suplico al doctor Ruperto Patiño Manfer, si es tan amable, de leer la constancia que le otorgamos a nuestro distinguido ponente del día de hoy, el licenciado Orlando Pérez. Sí, desde luego, con mucho gusto lo voy a hacer. Muchas gracias, Gerardo, lo hago con mucho gusto y desde luego felicitando a Orlando, excelente su conferencia, sobre todo en un tema que a todos nos tiene muy, pues muy Claro. atentos, pero con una sensación de, híjole, me falta mucho por aprender, me falta mucho por estudiar. Y bueno, pues este es un principio. Estamos empezando con un seminario que está justamente orientado a apoyarnos a todos los que no somos expertos en el tema, pero queremos aprenderlo. La constancia que se expide para el licenciado Orlando Pérez Gárate es la siguiente. Dice,
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 309424, modelo de aprendizaje proactivo del derecho, plataforma EJA, otorga la presente constancia al licenciado Orlando Pérez Gárate por su destacada participación como ponente en el ciclo inaugural de conferencias del Centro Internacional de Nuevas Tecnologías, Metaverso e Inteligencia Artificial aplicadas a la enseñanza del derecho y a la justicia digital, con el tema La inteligencia artificial y su interacción con el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual, mismo que se llevó a cabo el día 7 de febrero del 2025 en la Facultad de Derecho de la UNAM, vía remota. Firma la doctora Alma de los Ángeles Ríos Ruiz, que es responsable del programa PAPIME, y su servidor Ruperto Patiño Manfer como corresponsable. Muchas felicidades, un fuerte abrazo al licenciado Orlando Pérez Gárate por su apoyo y su participación. Gracias, Gerardo, por la intervención. Gracias, doctor Patiño. Muchísimas gracias por su amable intervención. Y bueno, con esto nos despedimos de todos ustedes, no sin antes agradecer a todos su asistencia y les reitero la invitación para el día 7 de marzo, será la segunda ocasión. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, excelente ponencia. Gracias. 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 Excelente, hasta luego. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Excelente noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cerramos con Alondra de la Parra otra vez.